Bien, ¿qué es este síndrome? Este síndrome es un trastorno de desarrollo neurológico infantil. Este se caracteriza por una evolución normal que va a variar de niño en niño, ya que esta enfermedad puede aparecer tanto a los 10 meses como al año o a los 2 años. Esta enfermedad va a estar ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que en el 90% de los casos en las niñas son las que van a tener esta patología y los niños se va a presentar un aborto o mueren después del nacimiento. ¿En qué causa el síndrome de Rett? El síndrome de Rett es causado por alteraciones en ciertos genes. Hay que recalcar que existen dos tipos de este síndrome, el síndrome de Rett atípico y el síndrome de Rett típico. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en el típico, que en el 90% de los casos es causado por el gen alterado, el MCP2. Y en otro 10% de los casos también se ven involucrados el gen CDLK5 y el FOXG1. Bien, antes de hablar o de ir de fondo con el síndrome de Rett típico, vamos a hablar un poco del atípico. El atípico, como ya lo mencioné anteriormente, se ve en el 10% de los casos por alteraciones del gen o de los genes en CDLK5 y FOXG1, pero principalmente el gen alterado será el CDLK5 en el atípico. ¿En qué funciones tiene este gen? Este gen va a crear una proteína que va a estar en el cerebro y en todo el cuerpo, pero principalmente en el cerebro. Esta proteína va a estar encargada de la formación de neuronas y del crecimiento normal del niño. Ahora bien, en el síndrome de Rett típico, en el 90% de los casos, el gen que va a estar alterado va a ser el MSP2. Entonces, las funciones de este gen son... Bueno, con respecto a la función del gen MSP2, este se encuentra vinculado con la regulación de transcripción de otros genes, con el mantenimiento y el desarrollo sináptico, y también es requerido para el aprendizaje y para la memoria. Se dice que las alteraciones o las mutaciones de este gen pueden causar una pérdida total o una pérdida parcial de la habilidad para silenciar los promotores génicos que son inapropiados para tipos celulares específicos. Por otro lado, la sobreexposición de este gen se puede relacionar con cambios en el comportamiento que generan agresividad o esquizofrenia. Por lo tanto, se realizaron estudios tanto en cohortes de pacientes como en ratones que tuvieran fenotipos neuropsiquiátricos agresivos, en los cuales se encontraron polimorfismos que están relacionados con un aumento de la función de este gen MSP2 o con su duplicación. Por lo tanto, este gen se encuentra mutado en el 80 al 90% de los pacientes con síndrome de Rett clásico y en el 40% de los casos con síndrome de Rett atípico. A nivel bioquímico, los pacientes van a presentar menos catecolaminas. ¿Por qué se da esto? Esto se da por las escasas neuronas o las neuronas poco desarrolladas y la falta de sinapsis entre ellas. También los niveles de glutamato van a aumentar. ¿Por qué? Porque van a haber muy pocos receptores de glutamato en el organismo. A nivel metabólico se van a ver afectados muchísimas vías. La severidad depende pues, de cada persona. Las vías principalmente afectadas van a ser la vía respiratoria, la vía de formación del citoesqueleto, la vía de la inflamación, entre otras. El síndrome de Rett es un trastorno genético ligado al cromosoma X. Sin embargo, menos del 1% de los casos registrados son heredados. Prácticamente todos los casos son espontáneos, resultados de una mutación de novo, es decir, que aparecen por primera vez en una familia, o de un progenitor con mazoicismo germinal, es decir, que solamente ataca a células germinales, espermatozoides, óvulos y no otro tipo de células del cuerpo. La mayoría de los casos de Rett presentan mutaciones en la pérdida de la función en el gen MECP2. Los pacientes que presentan mutaciones a la madre hay que analizarla para ver si esta es una portadora sintomática. Si es así, el riesgo de que sus hijos presenten la mutación es de un 50%. Las madres que presentan mutaciones en el gen MSP2 van a presentar una favorable desviación hacia la inactivación del cromosoma X, dando lugar a un fenotipo medianamente o no afectado. Las hermanas de una niña con Rett clásico pueden ser portadoras asintomáticas. Para esto se hace un asesoramiento genético y se hace frente a la posibilidad. Sin embargo, más del 95% de los casos son de novo. El riesgo recurrente en un historial de una familia es negativo y sería de menos del 0,1%. Además, hay que tener en cuenta el mazoicismo germinal. En una familia con hijos que presenten síndrome de Rett hay que hacerles un asesoramiento genético y un diagnóstico prenatal para futuros embarazos.
Las mujeres con síndrome de Rett clásico no se llegan a reproducir, en cambio las que están medianamente afectadas sí han llegado a reproducirse, pero con la posibilidad de pasarle o de que sus progenitores hereden la mutación en un 50%, igual que las portadoras asintomáticas. Los niños con mutaciones causantes de Rett en niñas no presentan manifestaciones clínicas, pero sí presentan características de muerte antes o después de su nacimiento. En relación con las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico se caracteriza por un periodo prenatal y perinatal, exceptuando la variante congénita. Generalmente suele haber un desarrollo normal o casi normal en los primeros meses de vida. Tras este periodo, durante los primeros 3 meses y 3 años de vida, va a ocurrir una pérdida de las capacidades manuales propositivas, uno de los elementos característicos de este síndrome. Además, va a ocurrir una regresión de las funciones psicomotoras y de la comunicación. Aunque es normal al momento del nacimiento, el perímetro craneal va a sufrir un descenso paulatino que puede conducir a microcefalia. También se va a observar un contacto ocular limitado, similar al de los pacientes con autismo. Entre el primer y el tercer año de edad se van a observar manifestaciones importantes, como son los movimientos estereotipados de las manos, característicamente de lavado de manos, las manos juntas, las manos separadas, palmoteos, etc. También otra manifestación importante es la ataxia o pérdida de la coordinación. También, entre otras manifestaciones, se va a observar que van a haber temblores, va a haber episodios de risa involuntaria, balanceo de un lado a otro, etc. Se va a observar también abasia o incapacidad de movimiento, escoliosis neurógena en algunos casos, alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, hipoacusia neurosensorial leve, y en casos más comunes se va a observar crisis convulsivas. Con respecto a las crisis convulsivas, estas se relacionan con la alteración en el gen CDLK5 y se observa más que todo en los casos de síndrome de Rett atípico. En imágenes podemos observar pacientes con síndrome de Rett. En el síndrome de Rett vamos a tener diferentes etapas. Tenemos el síndrome de Rett con regresión tardía, el cual se va a manifestar tardíamente después de los 4 años. Esta se va a caracterizar por tener una forma insidiosa, es decir, que va a estar oculta y se va a manifestar después de este periodo. Tenemos el síndrome de Rett con lenguaje conservado, en el cual se va a caracterizar porque el paciente va a pronunciar las palabras ya aprendidas, pero nunca después de la fase de regresión. Tenemos el síndrome de Rett con epilepsia precoz, el cual va a tener dominancia de las crisis epilépticas que van a iniciar aproximadamente a los 6 meses de vida. Bueno, con respecto al diagnóstico, esta es una enfermedad que no es evidente tras el parto, sino que sus primeros síntomas clínicos comienzan a notarse a partir de los 6 meses a los 18 meses de edad. La mayor parte de los casos en las personas que sufren de este síndrome presentan lo que es problemas en las habilidades lingüísticas, problemas motores, problemas en la coordinación, pierden el movimiento de las manos y se sustituyen por otros movimientos de estas involuntarios. Todos estos síntomas van a ir evolucionando poco a poco y su diagnóstico va a depender de la información que se tenga de las primeras etapas de crecimiento y desarrollo, la evaluación clínica, la historia clínica y el estado tanto físico como neurológico del paciente. Acá se encuentra una tabla con la clasificación del síndrome de Rett basada en la aplicación de los criterios clínicos. En la sospecha diagnóstica, en ambos está la desaceleración postnatal del crecimiento cefálico. En la característica clínica predominante es un periodo del desarrollo psicomotor seguido de la estabilización. Y con respecto a los criterios principales o a las características principales, es que en el Rett clásico se deben cumplir todos los criterios principales que existen y en el Rett atípico solo al menos 2 de estos. Bueno, con respecto al diagnóstico molecular, la etiología del síndrome de Rett se ha establecido por las alteraciones que ocurren en el gen MSP2, que se encuentra localizado en la región XQ28, cuya estructura está compuesta por 4 exones, como se puede evidenciar en la figura. Esta codifica una proteína de unión metil-CpG. También se encuentra una región de 80 aminoácidos, que es llamada dominio de unión metil-CpG, que es el MBD. El MBD representa un dominio de enlace de ADN que adopta un pliegue formando una estructura en forma de cuña. También existe un dominio de represión transcripcional, el cual consta de 100 aminoácidos
y sugiere que un mecanismo activo en el cual el gen MSP2 pueda interactuar con lo que es la maquinaria de transcripción o con el sistema de remodelado de la cromatina. Con respecto al manejo terapéutico, a pesar de los estudios no se ha llegado a un tratamiento farmacológico efectivo. Actualmente se usan terapias o medicamentos utilizados como neuromoduladores para el tratamiento de la epilepsia y de la enfermedad del Alzheimer, como tenemos aquí la amproaquina y la memantina, que estos tienden a ser efectivos en modelos de laboratorio y ayudan a controlar la sintomatología.